Bueno, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Gen Z Cinema. Mi nombre es Zoe Mora, Clarisa Victoria Román. Pérez y Clarissa Ruan, que aparece como Travis Doyle. Es la, es la cuenta de la oficina de mi papá. Gracias por estar aquí nuevamente y les queremos recomendar que se suscriban al canal, le den like y comenten y nos empiecen a seguir en todas nuestras redes sociales que son X, YouTube e Instagram. Bueno, hoy tenemos un invitado un poco especial acompañándonos. Tenemos el placer de tener a Horacio Martínez. Él forma parte de este sector de la producción audiovisual que no siempre solemos ver o apreciar o incluso oír hablar de esta, pero son pequeñas cosas que cuando te das cuenta hacen totalmente la diferencia. Bueno, para comentarles un poquito más de él y de su trabajo, actualmente está viviendo en Los Ángeles. Más tarde nos vas a contar desde hace cuánto tiempo exactamente. Ujú. Eres graduado de Comunicación Social en la Universidad Santa María aquí en Caracas y durante tu adolescencia trabajaste en un canal de televisión en Venezuela. ¿Cuál era? Televen. Uy, imagínate, no sabía, me encanta. Bueno, te mudaste a San Diego en 2013 y estudiaste en la New York Film Academy. Me llama la atención que viendo entrevistas, estudiaste con Diego Vicentini, pero nunca se conocieron y además ahí también estudió Carlos. ¿Te conociste con Carlos ahí? Em, Me conocí en la parte final de lo que era mi carrera, mi transcurso en la universidad. No lo conocí desde el comienzo y lo conocí a través de un amigo. Qué loco. Bueno, pero Ujú. salió buenísimo porque terminaron trabajando juntos igual. Sí, es una población relativamente grande de estudiantes y es como muy difícil. Y hay estudiantes de todo el mundo, pues, sobre todo muchos de Latinoamérica. Ah, bueno, imagínate, me encanta. Ujú. Para hablar de tus trabajos, el más reciente, por supuesto, Simón, que se estrenó este año en 2023, Patria y Vida, The Power of Music, y Murder at the Murder Mystery Party, aquí también en 2023. Actualmente tengo entendido que has estado trabajando hace poquito con Alejandro Hidalgo en su nueva Sí, película de terror. sí. Tuve la oportunidad de trabajar con Alejandro en Uruguay. En lo que es su próxima película, que ya la grabamos, ahorita está en proceso de postproducción. Este, y fue una experiencia increíble, fue alucinante trabajar con Alejandro. Alejandro es un director bien metódico y que te obliga a dar lo mejor de ti mismo en cada shot, ¿no? En cada frame, en cada escena. Y sí, de verdad que aprendí muchísimo de él, así como imagino que él habrá aprendido muchísimo de mí. Nos hicimos amigos, nos hicimos grandes amigos, ¿no? Más allá de trabajar como colaboradores, nos hicimos panas, pues, por decirlo de alguna manera. Me encanta, qué divertido. Ujú. Qué bueno que además puedas como crear estas amistades y es algo de lo que vamos a hablar ya un poquito más abajo durante el episodio, que es la necesidad y lo bueno que es crear como buenos equipos cuando estás trabajando, sobre todo para hacer proyectos que al final terminan siendo como tan importantes. Pero bueno, ya para pasar a la primera pregunta, Vicky. Bueno, primero que nada queremos preguntar claramente cómo iniciaste en este mundo y qué te llamó específicamente de la dirección de arte, porque viendo entrevistas nos llamó la atención que mencionabas el tema de tu amor por las artes y cómo le dedicabas gran parte de tu tiempo. Bueno, yo siempre fui un gran apasionado por el arte. Antes de ser cinematógrafo, yo era músico. Y, ¿cómo se llama? Bueno, mi gran pasión siempre fue la música para películas. De hecho, mi motivación para venirme a Los Ángeles es para convertirme en compositor para películas. Así fue como yo me fui de Venezuela, con la mentalidad con la que me fui de Venezuela. Como Hans Eh, Zimmer. Exactamente. Sí, como Hans Zimmer, como John Williams, grandes compositores de Thomas Newman, etcétera, etcétera, grandes compositores de la historia del cine, ¿no? Cuando llego aquí a Los Ángeles, me doy cuenta que el gremio de los compositores es un poco
exclusivo y pequeño y es como muy difícil entrar, ¿no? Y al mismo tiempo ya estaba cerca de mis 30 años. Yo llegué aquí a Los Ángeles cuando tenía 25, hace 10 años. Entonces ya estaba cerca de mis 30 años y tenía que tomar una decisión acerca de cómo iba yo a dedicar mi vida al arte o al cine, porque el cine es mi rama del arte que me llena y es parte de mi vida, pues, o sea, está como que en mi ADN, pues, o sea, yo me pregunté como que, ¿cómo hago yo para mantener el cine en mi vida? Por el lado de la música, no me considero nunca, jamás se me pasó por la vida actuar. En algún momento pensé estudiar lo que es filmmaking o dirección de cine, pero no me vi tanto con la dirección, pero también a la par con la música yo siempre llevé la fotografía. Entonces vi la fotografía como un escape o como un salvavidas, por decirlo de alguna manera, en lo que era mi vida para tratar de mantener el cine en mí, pues, en mi día a día, ¿no? Entonces, descubrí lo que era la cinematografía, y empecé a estudiarla mucho, a apreciarla de una manera mucho más profunda, porque evidentemente cuando yo veía una película no le paraba tanto la fotografía, sino era más que todo la música, lo que yo escuchaba y lo que veía, los efectos sonoros, etcétera, etcétera, más que todo el aspecto sonoro, porque toda mi vida siempre viví de la música, ¿no? Ujú. Y después, cuando decido empezar a estudiar en esta universidad, me cambió la vida totalmente, con respecto a cómo apreciar el arte del cine, ¿no? Y me enamoré totalmente de la cinematografía y de lo que se conoce como la fotografía para cine. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado, de verdad, porque no, o sea, sí, yo estudié periodismo, trabajé en Televen, fue una experiencia bien bonita, bien brutal, muy bonitos recuerdos, pero no me veía trabajando en una oficina, no me veía trabajando en un canal de televisión, no me veía como periodista, este, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tenía que estar como que con algo relacionado al cine. Eso era lo que yo tenía que hacer, pues. Bueno, estudié y de verdad que me cambió la manera en la que veo todo, la vida, en mi día a día, yo como persona, como veo las adversidades en la vida, como veo las oportunidades. O sea, la manera en la que mi cerebro procesa ahorita todo como cinematógrafo es una manera muy natural, muy orgánica, muy analítica con respecto a más allá de simplemente hacer bonitas imágenes en la pantalla, ¿no? O sea, uno crece, uno como que se convierte en su arte, ¿no? Wow, de ¿Qué verdad me quieres encanta. decir con eso? Qué Perdón, impresión. Claudia. Ajá. O sea, la otra pregunta que te íbamos a hacer era cómo descubriste ser director de fotografía, pero yo creo que más o menos nos has ido respondiendo esa pregunta. Pero entonces vamos a empezar a hablar específicamente de Simón, que de verdad es una obra maestra, a mí me encantó. Y yo Gracias. capaz yo lo vi con un ojo un poco más técnico, o sea, me encantó la trama, obvio, porque es algo que le afecta a todos los venezolanos o cualquier persona que haya sentido algo así parecido, pero en la parte de Simón, especialmente que sí, de las celdas, que eso fue lo que más me llamó, en la parte de iluminación, tal, ¿te inspiraste en alguna pintura o algo relacionado con el arte o como que realmente te inspiraste en una película que mostrara algo como sombrío y oscuro, que reflejara un poco como que la maldad de las cosas? O sea, quiero que nos cuentes un poquito de eso. Claro, bueno, Simón es un proyecto de todas las películas que yo he hecho aquí en Estados Unidos. Bueno, y en Uruguay, Simón es el único proyecto en el cual mi material investigativo era más que todo en cuanto a experiencias personales y lo que era el recuerdo de lo que yo viví en Venezuela, ¿no? Ojo, a mí gracias a Dios, nunca me capturaron. Sí, yo protesté, devolví bombas lacrimógenas, corrí, etcétera, 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 en mi época, ¿no? No en el 2017, mi época fue más que todo 2006, 2000, cuando cerraron RCTV, cuando andábamos con la vaina de la libertad de expresión, esa fue como que mi época, ¿no? Pues en el 2010 ya como que todo como que bajó un poco y yo me vine aquí a Estados Unidos en el 2013. Las más feas, evidentemente, fueron en el 2014, en el 2017, yo ya estaba aquí. Pero más que todo el material investigativo de lo que yo tuve que hacer con respecto a las celdas y todo eso,
fue mucho basado en entrevistas que Diego le hizo a gente que sobrevivieron las torturas, ¿no? O sea, personas que verdaderamente estuvieron presas, torturaron y contaban cómo eran los calabozos y contaban cómo los trataban, hablando específicamente de los calabozos, ¿no? De torturas. Hubo inspiración por lo menos hay una escena, ya que hablas de las pinturas, hay una escena en los calabozos que nos inspiramos en un pintor venezolano muy famoso, legendario, que se llama Cristóbal Rojas. Él tiene una pintura que se llama La Miseria y hay un frame en la película que están Simón y Chucho sentados en la celda y que está directamente inspirado en ese cuadro, que son dos personas que están sentadas en esa misma posición y se llama La Miseria. Es un cuadro increíble y súper expresionista, ¿no? Em, pero sí, o sea, con respecto a la inspiración que tuve en específico para los calabozos, más allá de esa pequeña toma, de ese pequeño shot, sí, bueno, grandes eras como, tuve mucha influencia de películas de David Fincher, para tratar todo lo que tenía que ver con Venezuela, la suciedad, ¿cómo decirlo? Ese contraste puro de que se caracteriza mucho en sus películas, ¿no? Para tratar de ser lo más expresionista que podamos y tratar de elevar la escena y elevar la historia a cierto punto. Yo soy altísimo fanático de las películas de Christopher Nolan, este, mm, películas de David Fincher, películas de Denis Villeneuve, etcétera, etcétera. Son grandes directores que yo admiro muchísimo y que sus cinematógrafos son motivo de estudio mío día a día, ¿no? Ujú. Pero más toda la cinematografía de Simón, más allá de los calabozos, es como yo fui el sujeto de investigación, pues, o sea, porque yo viví en Venezuela 25 años, tuve amigos en Venezuela, sé lo que era ir a la playa en Venezuela, sé lo que es emigrar, etcétera, etcétera, sé lo que es trabajar en un restaurante como Simón, sé lo que es no tener plata y dormir en un colchón inflable como Simón. Entonces, mucho de eso fue más que todo yo buscando en mi cabeza cómo tratar de llevar lo que yo viví a la realidad, ¿no? Claro. Bueno, primero que todo me fascina, a mí me encanta el arte, entonces me fascina como todo este bagaje artístico que tienes, que al final uno piensa de que, ay, es que la sombra, el contraste, pero detrás de un contraste como tan específico hay como todo un bagaje, un estudio de por medio que uno ni se puede llegar a imaginar, o sea, no tenía ni idea ni siquiera que existía este cuadro que ahorita lo voy a ir a ver en el Ujú. que se inspiraron. Y bueno, eso me encanta, me encanta que mencionas mucho eso, ¿sabes? Como que hay que tener unas claras referencias y un claro bagaje para poder llegar a hacer como obras tan completas en sí mismas. Pero bueno, además de esto que acabas de decir, justo una de las preguntas era si te habías inspirado en tu vida personal en esta película, que ya nos dijiste que sí, pero además te quería preguntar, ¿cuál era el mayor desafío, o sea, o cuál fue para filmar la película, ya sea tanto personal, económico, a la hora de las luces y las tomas, o conseguir el equipo de trabajo, que también tengo entendido que fue como un proceso muy largo? Bueno, sí, el mayor desafío que nosotros tuvimos en Simón, como toda película que pasa, es el tiempo, ¿no? El tiempo es el peor enemigo del cineasta, ¿no? Del filmmaker, por decirlo de alguna manera, porque al final del día uno tiene que tratar de completar el día y completar las escenas y completar todo en cierta cantidad de tiempo, porque el tiempo en el cine es dinero. O sea, toda esa gente que tú le estás pagando para que vayan a trabajar, desde los actores, maquilladores, los vestuaristas, sonido, el cinematógrafo, el mismo director, los productores, etcétera, etcétera, toda esa gente está ganando cierta cantidad un sueldo que tú tienes que completar la historia en cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente, las escenas que requerían ese nivel de expresionismo emocional de los actores o de la iluminación o de los movimientos de cámara, etcétera, etcétera,
gracias a Dios fue bien planeado por el equipo de producción para que pueda ser logrado en el tiempo que necesitábamos. Y ese es más que todo como que el día a día, ¿no? Del mundo del cine o de yo como cinematógrafo, porque si te soy 100% sincero, el equipo de trabajo de Simón desde el día uno siempre fue una bendición. O sea, todo el equipo con el que trabajamos, súper profesionales, nadie nunca se causaron problemas, nunca hubo como una enemistad o un obstáculo, nunca hubo ego, siempre todo fue como que la película siempre estuvo bendecida. Yo creo que la mayor bendición que tiene la película es la gente que trabajó en ella. Em, Igual con los actores, todos los actores súper amigables, súper dados, entregados a la causa, desde Christian hasta el extra más pequeño que te puedas imaginar que sale un segundo en la película. Toda la escena de la discoteca, todo el mundo colaborador, nadie causando problemas, nadie distraído, nadie que no hiciera caso, gente que no son actores. O sea, cuando estaban ahí estaban dispuestos ¿cómo se llama? A dar lo mejor de sí mismo para trabajar y colaborar para que todo saliera bien, ¿no? Yo creo que, y yo siempre lo digo, yo creo que Simón es una de las películas que yo he hecho, de las 11 películas que llevo, que de verdad la palabra adversidad era como un enemigo latente en la producción, pero que siempre está latente en todo, pues. O sea, cuando tú haces una película, las adversidades siempre van a estar ahí, pero el control y la capacidad que nosotros tuvimos como equipo logró dominar esa adversidad a tal punto como de minimizarla y de no tratar y evitar que nos ataque, pues. ¿Entiendes? Entonces, siempre la pudimos controlar y nunca, nunca, nunca se pudiese, yo puedo decir hoy en día, y cualquier persona que trabajó en Simón, la producción nunca se salió de control. Yo creo que nunca tuvimos ningún problema. O sea, un pequeño problema que tuvimos fue que una de las locaciones cuando llegamos a grabar, la dueña se enfermó y tuvimos que buscar otra el mismo día, pues. Eso Carlos, fue eso fue lo único así, pues, y como equipo, la adversidad sí atacó, todos la atacamos y la minimizamos a tal punto que no nos afectó y la escena terminó quedando muchísimo mejor de lo que quizás hubiese quedado en la locación original, que es cuando Simón y Melissa se meten en el depósito a recuperar la insulina. Sí, qué risa, Este, justo Carlos nos contó que tuvieron ese problema. Sí, y ahí ahí se demuestra lo que yo digo, o sea, mi tesis y lo que te diría cualquier persona que trabajó en la película, que el trabajo en equipo fue tan sólido y estábamos tan entregados a la causa que nada nos podía tumbar. O sea, lo único, bueno, adversidad es el COVID, evidentemente, pues una adversidad física, hasta que grabamos en época de COVID, en Miami, eso sí es algo que no hubiésemos podido controlar, ¿no? Y cuidar a Christian como una tacita de cristal, porque Christian está en el 95% de las escenas. Entonces, a todos nos podía dar COVID. A mí me podía dar COVID, al mismo Diego le podía dar COVID, a todo el mundo le podía dar COVID menos a Christian, porque Christian estuvo frente a la cámara todos los 30 días que rodamos. Entonces, si Christian se enfermaba, ahí la producción se iba a tener que parar. Toda la gente que llamaste, que le dijiste que van a grabar de tal día a tal día y le prometiste y ese fue el contrato, evidentemente se ve afectada monetariamente, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese sí te puedo decir que fue una adversidad, pero una vez más el equipo lo maneja de una manera tan profesional y tan eficiente que ni lo sentimos. Claro. wow, qué bello, de verdad me encanta. Y hablando como de los espacios que tuvieron ese problema de lo de la insulina, esa escena, ¿cómo hicieron para que en los espacios que trabajaron sean tan real? Especialmente en la parte de las protestas en Venezuela, que yo obviamente se sobreentiende que también Carlos nos comentó que ustedes grabaron en Miami y obviamente no podían grabar en Venezuela. ¿Cómo hicieron que esas protestas se vieran como más reales? ¿En qué parte de Miami lo grabaron y todo ese tipo de cositas? Claro, la escena de las protestas fue una escena que Diego y yo nos inspiramos mucho, estábamos hablando de las inspiraciones. Hay una película que se llama Macbeth. Eh, es la de. Oye, Shakespeare. no me recuerdo el director, creo que salió en el 2015. No la tragedia de Macbeth, la que salió hace poco. Se llama Macbeth. Si la buscan, hay una escena de una batalla en la película que se grabó. Nosotros nos inspiramos muchísimo, pues era así todo como que en cámara lenta, había muchísimo humo.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la adversidad que nosotros teníamos en esa pequeña escena, como dices tú, no estábamos en la avenida Francisco Miranda o no estábamos en en una calle de Venezuela para tratar de apuntar la cámara para donde sea, ¿no? Entonces lo que Diego y yo hicimos fue hacerlo de una manera bien abstracta, bien pintoresca y bien expresionista en cámara lenta y llenarlos de humo, llenarlos como si ellos estuviesen como que en una cápsula de humo y tratar de cubrirlos. Si ustedes ven, hay muchos planos cerrados. El plano más amplio es así como con un lente largo. Evidentemente, pues estamos en un estacionamiento abandonado en la ciudad al sur de Miami. Entonces, muchas de las tomas son que se apuntando hacia el cielo, o sea, la cámara un poco hacia abajo, apuntando hacia arriba. Ese es más que todo como que el aspecto técnico de lo que era tratar de vender con la magia del cine el que estábamos en Venezuela, ¿no? Pero sí, o sea, siempre nos refugiamos mucho en tratar de ser bien abstractos y bien expresionistas, ¿no? A la hora de hacerlos ver tanto como unos héroes y al mismo tiempo expresar de una manera bien artística y bien pintoresca lo que eran las acciones, ¿no? Y una vez más, lo que es mi experiencia de haber estado en las protestas, etcétera, etcétera, y muchos del equipo venezolanos protestaron desde el 11 de abril hasta gente que estuvo en el 2017 en las protestas que ya vivían que ya están aquí en Miami, ¿no? Cuando rodamos en el 2021. Pero sí, o sea, fue más que todo eso, pues técnicamente de una manera vulgar y técnica, hablando de lo que es el tecnicismo de la escena, los llenamos de humo, prácticamente fue para tapar el vacío y el hermoso cielo de la ciudad de Miami que íbamos a tener que no consigues en Caracas, pues, porque si estás protestando, lo que tienes son edificios por todos lados, uno que otro árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue de una manera bien sencilla de decirlo, pues. El humo fue nuestro mejor amigo. Y las fotografías de Venezuela que se pueden mostrar en la parte que Melissa como que está viendo las noticias de Venezuela, ¿dónde sacaron esa fotografía? ¿Fueron ustedes mismos que las tomaron o como que alguien se las prestó? ¿Cómo fue eso? Eso fue una fotógrafa del New York Times que fue a Venezuela a hacer un reportaje, a hacer los peores años de Venezuela, posible, no sé en qué año, Diego es el que debe saber. Me imagino que eso fue en la época de la crisis de la escasez, 2014, 2016, por ahí, que era cuando no se conseguía nada. Este, y ¿cómo se llama? La producción se la acercó, o sea, nos las aproximamos. Y como todo, pues igualito que la canción de Danny Ocean, esas fotos tienen, tienen unos derechos, etcétera, etcétera. Uno tiene que pagar un fee, bla, 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 bla. Cierta cantidad de dinero. Y la fotógrafa me cuenta Diego que fue muy amigable, muy dada a la causa y prácticamente cobró nada por todas esas fotos que estuvieron publicadas en el New York Times, en el Washington Post, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Diego le explicó la película, le explicó el porqué de la película, la causa de la película, etcétera, etcétera. Y la tipa, gracias a Dios, una mujer ella, muy talentosa y las fotos son alucinantes. Hasta donde se metió esa mujer es increíble. ¿Cómo se llama? Y pudimos obtener eso, pues, al igual que la canción de Danny Ocean, pues, que fue un milagro que una producción tan pequeña, ¿no? Lo haya logrado, una canción tan grande con un artista tan grande se haya logrado sacar. Bueno, tan pequeña en un principio, pero ahorita siento que Simón Sí, está, claro, claro, sí, en ese momento éramos 50 personas con un sueño y confiando en una causa, pues. claro, ay, qué cómico, me encanta que digas así como hay un sueño, porque claro, uno lo ve y el nivel de producción, la entrega que tuvieron para uno, o sea, yo jamás me hubiese imaginado que era un equipo tan pequeño que lo grabaron en 30 días, Sí. pero no, bueno, me encanta. También que Bueno, solamente yo grabaron con creo 15 luces también me impresiona bastante. Sí, grabamos con muy pocas luces. Fue uno de los principios cinematográficos que yo traté de implementar en la película, junto a Carlos. Fue tratar de que todo se vea bien natural y bien orgánico, ¿no? Que todo se vea como el ojo humano lo vería. Tratar de no ser tan expresionista, excepto en momentos que sí me tocó serlo, como en los calabozos, en las protestas.
si uno ahí ya es un poco como más abstracto, ¿no? Más expresionista. Evidentemente, cuando Simón lo están torturando, que grita de lado que es una sombra, evidentemente eso el ojo humano no lo vería, ¿no? Pero hubo momentos como lo que uno diría como para jugar y tratar de salirse de lo que es el molde de lo natural, de lo naturalista y lo orgánico y tratar de ser más pintoresco al respecto, pues. Sí. Hey, Adel, ¿a ti te gusta el cine? A mí me encanta el cine. Yo creo que deberíamos pasar por la Monte Ávila y preguntar a los estudiantes si les gusta el cine. Hey, me encanta, vamos. ¡Ey! ¿Les gusta el cine? Sí. Ok, les vamos a hacer unas preguntas. Les vamos a enseñar dos películas. Una venezolana y otra de otro país para saber cuánto saben de cine. La primera película es... Kill Bien. ¡Bravo! Ok. La segunda película es... Yo sé cuál es. Y que es Simón Bolívar, Libertador, no sé cómo se llama. ¡Bravo! Osana, cuéntanos, del 1 al 10, ¿qué tanto te gustan las películas? Un 8. ¿La primera película? Simón Bolívar, ¿no? Ajá, pero ¿cuál es el nombre de la película? Mira las 4. Libertador. Bien. Ok, la segunda película. Cine. Ay, el padrino. César, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta el cine? Un 9. Ok, está bien. ¿La primera? Venezolana. No sé cuál es esa, honestamente no sé. Es de miedo, es de terror. No, líbranos del mal, no sé, ni idea. Honestamente ni idea, dame una pista. La casa del fin de los tiempos. No sé, nunca. Nunca. Ok, vamos a ver otra venezolana. Esta está facilísima. Ah, esta es Simón Bolívar, esa es la del Libertador, ¿no? ¡Bravo! Ok, Bien, ok. bien. Sí, bien. llegué. Sí, capitales. me iba a lanzar por Fight Club, pero no. Va por ahí, va por Vamos ahí. ahí, complica. mismo director. ¿Quentin Tarantino? No. No, de pana no. Mira, Brad Pitt. Grid. No, hay asesinatos. 7 pecados capitales. Un thriller. Ay, Joe Black. No. No. Aquí nos encontramos con Fede. Fede, del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta el cine? 7. 7, ok. Bien. Bravo. Ok, una venezolana. Ve las imágenes bien y piensa, porque el nombre de la película está en las Exacto. imágenes. ¿Este es el director? ¿Venezolana? ¿Qué está pasando ahí? Exacto. El demonio de Dios. Casi. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El exorcismo. Ajá. De Dios. Estamos con Carlota y la primera película es... Interestelar. Bien. Y la segunda película es... Ay, yo sé cuál es esa. Yo vi el tráiler, no vi la película. Pelo malo. Diego, cuéntanos, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta el cine? Yo digo como 8. La primera. Nervioso. Esta es Pulp Fiction. ¡Bravo! Bien. Y la segunda... Verga, esa es. Ya, yo sí sé cuál es. Esta es. Esta y esta. ¿Esto qué es? Ese es el exorcismo. Ajá. ¿Y esto qué es? El exorcismo de Dios. Bien.